Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Les comento gracias también a las personas que desde ya en este momento se conectan con el Facebook Live para ver el programa del día de hoy, especialmente a la gente que desde el extranjero le gusta seguir las transmisiones vía Facebook Live. Una nota internacional, hay dos, una que es una tragedia, lo que pasa en Guatemala, obviamente hay que esperar que pasa en el hermano país, lamentable la situación, si no es por una cosa es por otra, hasta tembló, hasta ha temblado, un terremoto fuera de lo del volcán ha temblado. La otra nota que comentaba Rodrigo Duterte, este presidente filipino da que hablar en cualquier parte del mundo y en todo momento, pero lo que, si ustedes observan, el último video, escándalo juguetón diría yo, es que le da un beso a una muchacha a cambio de un libro. Pero él le dice que si le puede dar un beso. El asunto es que se revolvieron las feministas por todo el mundo. Comenzaron a decir, y lo están cuestionando. Ay, la muchacha aceptó. ¿Y qué alega? Otra cosa es que él, de forma abusiva, la agarre y la bese. Eso sería una cuestión catastrófica. Decir, hombre, qué hombre más abusivo, ¿va? Porque tiene poder, besó a la muchacha. Y él le dijo que sí la podía dar un beso. Y la muchacha juguetona, así, alegre, hasta lo salió a defender. Pero las organizaciones feministas, a ver cuántas de ellas les dan un pico, ahí lo aceptan. ¿Va? Pero bueno, así es. Es cuando se juega con las ideas, cuando las causas son más políticas y de negocio. Entonces se defienden así de forma cerrada. Cuando las causas son justas, ¿por qué voy a negar? Es decir, le di un beso. Es que, abusivo, no. Y la muchacha estaba alegre y ya se aceptó y salió contenta entonces. ¿Qué hay que alegar en eso? Bueno, solo para relajarse. Hay temas en el país interesantes. Interesantes, obviamente, lo que pasa en el Ministerio Público, la Maxi, el comunicado que ha emitido el Ministerio Público. Hablan de reglamentar la reelección, que esto solo tiene una finalidad. Recordemos que para el presidente lo que mejor puede pasar es reglamentar, con ese argumento de que nadie se quede en el poder, de que no tiene intención de quedarse más tiempo, que solo una vez. Él lo que quiere es decirle al mundo es que la reelección está aceptada en Honduras. Prueba de ello es que hasta la reglamentaron en el Congreso. Esa es una forma de legalizar lo que es ilegal. Hay que entender, tenemos una reelección de hecho, firme en el país. Nos guste o no, hay una reelección de hecho que está firme. Nadie saca al señor, nadie está protestando, pero nadie le quita lo ilegal. Sigue siendo ilegal, sigue prevaleciendo la violación a la Constitución de la República. Pero si el presidente logra que en el Congreso, con su bancada y quizás con los diputados liberales que son afines al Partido Nacional, logra esto, entonces estaría legalizando ante la comunidad internacional la reelección es correcta, todos participaron, yo participé como candidato y hasta la han reglamentado. Aquí está, donde ya está reglamentada. Lo que dirían en el mundo criminal como lavado, ¿eh? Ese blanqueo de capitales, pues aquí es blanqueo de constitución, a ver cómo le podríamos decir esto, blanquear la constitución. Eso es lo que buscan, legalizar a como de lugar, con ese argumento tan barato como en los Estados Unidos. No nos comparemos con los Estados Unidos, por favor, no nos comparemos. Hay diferencias abismales. Miren España, para el caso, lo que ha pasado a Mariano Rajoy, lo sacaron del poder. ¿Qué hizo Mariano Rajoy? Dio la mano, entregó el poder tranquilo, estaba consciente de lo que le acusaban, a saber qué, pero el hombre no peleó. Véanlo, no me lo estoy inventando, mucha gente ya lo vio, el que es ajeno a eso, obsérvelo, solo tiene que meterse al internet y vea, está entregando el poder sin pleito. Por eso esos países tienen una gran madurez, precisamente por eso, porque aceptan las cosas como son en su país. Había algo ilegal y lo aceptaron. Pues eso pasó allá en España. ¿Ustedes creen que algo de eso puede pasar en Honduras? Consciente, no va a pasar nada de eso aquí en el país. Pues esta es la situación. Buscan, a como de lugar, darle una cara de legalidad a lo ilegal de la reelección. Y lo otro, las jugadas, las maniobras, el malabarismo para elegir fiscal de la República. Decíamos el viernes, ya se quedaron por fuera, se las reventaron, como digan. Hay nombres que en esto para elegir fiscal y fiscal adjunto
hay nombres que, como siempre en Honduras, van prevaleciendo por el grado de simpatía o por las fuerzas que los están apoyando. Ese era el caso de la abogada Doris Imelda, que se decía tenía mucha fuerza. Primero se dudaba si era todo el Partido Nacional, luego se decía que es el Congreso que están en la pugna si el presidente manda al Congreso o el Congreso toma un grito de independencia y dice al fiscal lo elegimos nosotros. En el Congreso están molestos con el actual fiscal porque dicen, lo que les estoy comentando es lo que comentan diputados que hablan con uno, le dicen, están molestos porque el fiscal solo ha emprendido acciones especialmente contra el Congreso. Y dicen, ay, ¿y los funcionarios públicos? No hay nada para el Ejecutivo, todo es al Congreso y todo lo han enfocado a que la gente mire mal al Congreso, como un cuerpo delictivo, como un cuerpo violador, abusivo. Entonces ahí se quedaron y reclaman del fiscal eso, un balance que no se ha dado. Entonces no lo quieren. Al principio lo apoyaban al señor Chinchilla y ahora no lo quieren. Y se convirtió en su candidata la abogada Doris Imelda. Eso es lo que comenta. Ya la dejaron por fuera en las maniobras. O sea que van quedando los candidatos afines al Poder Ejecutivo. Queda un liberal con mucha fuerza, que es el abogado, amigo, aquí lo hemos tenido varias veces, Juan Carlos Barrientos. Tiene mucha fuerza para ser el adjunto. Yo no dudo que vaya a ser el fiscal adjunto, porque aquí siempre hay una negociación. Más que elección, aquí hay negociación. Y el abogado Juan Carlos Barrientos podría hacer la negociación con el Partido Liberal, que hay que recordar que él es afín a don Elvin Santos. Don Elvin Santos maneja a los diputados liberales y es ese grupo que se llama liberales casi cachurecos, liberales cachurecos en el Congreso de la República, son los que siempre están a favor del gobierno y que pelean contra Luis Zelaya. Entonces, el abogado Barrientos por ahí tiene muchas posibilidades de ser el fiscal adjunto, no dudaría con eso. Y queda para el gobierno el señor Abraham Alvarenga, que se dicen procurador, otros dicen no, es ilegal y ya debería estar eliminado porque es procurador general de la República, no debería de participar. Y en algunos hay tantas cosas que con los profesionales del derecho hay que tener cuidado, porque uno se enreda, uno que no es de esto. Voy a hablar precisamente con un profesional del derecho hoy, el abogado Ramón Barrios, fiscal del Colegio de Abogados, catedrático universitario en Derecho Constitucional. Siempre tratamos de dialogar con él cuando vamos a la ciudad de San Pedro Sula. Él está de visita hoy en la ciudad de Tegucigalpa, porque obviamente tiene actividades en su colegio de abogados y lo aprovechamos aquí. ¿Qué tal está, abogado Ramón Barrios? Gracias por atenderme nuevamente aquí en el programa Doble Vía y aquí en Tegucigalpa. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Yo me siento honrado de estar aquí en Radio América con usted, don Rodolfo Colindres, en este programa Doble Vía. Es escuchado mucho en San Pedro Sula y en la costa norte. Y bueno, me parece que los temas que usted ha introducido, me parece que son importantes para el país, para lo que está pasando y para que miremos la reacción, digamos, de un país que lo tenemos a 2 horas de Tegucigalpa, digamos, cómo se enfrenta una sociedad como la nicaragüense frente a estos problemas de Estado y cómo reaccionamos la sociedad hondureña frente a los mismos problemas de Estado. Va a ser interesante que midamos también qué pasa con la sociedad hondureña, por qué nos comportamos de manera diferente con respecto a una sociedad que es completamente igual a la nuestra. A 2 horas estamos de Managua. Yo he interpretado el caso de Nicaragua, podríamos hablar de los salvadoreños que también tienen una forma más beligerante cuando dicen a reaccionar. Yo lo de Nicaragua lo he reflexionado, abogado, y ayúdeme usted que es muy informado en esto. Yo lo interpreto en Nicaragua en el divorcio entre la empresa privada y el gobierno, empresarios. Un divorcio que en nuestro país pasó en el 2009. Los empresarios no estaban con el presidente y era fácil que el presidente se fuera. Y cualquier manifestación contra el presidente era factible en el 2009 porque el grupo empresarial, lo que otros llaman oligarquías, estaban en contra del presidente. Hoy esas oligarquías están a favor, en su gran mayoría, algunos descontentos, pero finalmente temerosos o por conveniencia algunos están. En Nicaragua estaba toda esa oligarquía empresarial con el gobierno. Por alguna razón se vino el divorcio y eso es lo que está valiendo. Yo creo que eso es lo que está valiendo. Entonces hay luz verde para la gente en las calles que alza su protesta. No sé si es así, abogado. Me parece que hay 2 elementos son esenciales para entender lo que está pasando en Nicaragua. Usted ha dicho la intervención de la empresa privada, del Consejo Superior de la Empresa Privada,
del señor Pelas, que es el empresario más fuerte y más influyente de la nación nicaragüense, pero que ha estado hasta últimamente con el régimen sandinista y el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Pero hay un elemento también que parece que es muy fuerte, y es la intervención de la Embajada Norteamericana, del Departamento de Estado, financiando muchas organizaciones de sociedad civil que están protestando en Nicaragua. Acá, contrariamente, vea usted, digamos, las protestas a nivel de la sociedad civil no son financiadas por la Embajada de los Estados Unidos, y a diferencia de... Aunque en algún momento los indignados se decía, porque hasta antorchas aparecieron en una fiesta de un 4 de julio, se miraban algunas antorchitas ahí por la Embajada Americana. Pero fueron totalmente desmovilizados precisamente con uno de los temas que vamos a tocar hoy, que es el tema de la MAXI. Sí, ahí, hasta ahí llegaron las protestas, pero no tuvieron la misma reacción frente a la elección ilegal del presidente Hernández, cuando la Constitución, digamos, le prohibía en ese momento ser candidato a la presidencia de la República. Hubo una movilización masiva. Fíjese que, contrario, yo lo exponía ayer frente a un grupo de estudiantes en la universidad, los nicaragüenses no han llegado a lo que llegamos aquí como sociedad civil. Aquí hubo un momento que en la costa norte estaba totalmente paralizada y estaba totalmente desconectada, digamos, San Pedro Sula, todo el corredor del Atlántico, con la parte central. Sí. Nicaragua no ha hecho todavía eso. Sin embargo, ese apoyo ha sido totalmente diferente por parte del Departamento de Estado. Me parece, como usted bien apunta, digamos, este apoyo de la empresa privada y lo que yo apunto de la desmovilización o la falta de apoyo del Departamento de Estado son dos factores importantes para ver las reacciones diferentes. Bueno, sin duda que cuando los Estados Unidos quieren, un tuit mueve cualquier cosa. Totalmente. Aquí un tuit cambió el giro del futuro que iba a tener la Maxi, que ya le habían cantado las golondrinas. Y ahora han dejado ahí un enredo entre si la UFECIT actúa o no. Bueno, antes de llegar a eso, quiero evacuar aquí rápidamente también. Legalizar la reelección, reglamentarla, como dicen. Algunos correctamente señalan, digo correctamente, y me atrevo a hacer un calificativo porque en la Constitución no existe la reelección, no existe, no ha existido, sencillamente. Se dicen, ¿cómo reglamentar lo que no existe? Una ley que no existe. Pero bueno, como ya tenemos una reelección de hecho, no de derecho, entonces quieren reglamentarla con el argumento de que el presidente está demostrando que no se quiere quedar más tiempo y que nadie lo haga. ¿Eso es correcto, abogado, o se trata de blanquear, como decíamos, o lavar este tema de la reelección? Mire, usted muy bien lo apunta y lo analiza. No podemos negar que hay o que hubo una reelección de hecho. Aquí tenemos sentado al presidente Hernández como presidente de la República, despacha como presidente de la República, y la comunidad internacional lo ha reconocido como tal. Por lo tanto, tenemos un presidente de hecho, como usted lo dice, pero no de derecho. ¿Y por qué no de derecho? Pues porque la Constitución de la República, que lo hicimos usted, yo y toda la población, hay que entender que quien hace la Constitución de la República es la Asamblea Nacional Constituyente, que en teoría y técnicamente es la reunión de toda la sociedad hondureña haciendo un pacto de Estado. Y cuando en 1981 hicimos ese pacto de Estado que se llama Constitución de la República, para bien o para mal, dentro de los artículos pétreos, dentro de los artículos que no se pueden modificar, más bien solo lo puede modificar quien lo hizo. Y quien lo hizo fue la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, solo el que hace puede deshacer. ¿Qué significa? Si la Asamblea Nacional Constituyente, a través de un artículo pétreo, dijo que no existe, que no autorizaba a ningún presidente de la República de Honduras a reelegirse, significaba entonces que nosotros como constituyentes, nosotros como soberanos, nos reservamos el derecho de autorizarle nuevamente a otro presidente que se lance a la reelección. Ningún poder del Estado, ni el mismo Poder Ejecutivo, ni el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, menos el Poder Judicial, nosotros como constituyentes le autorizaron que dieran, digamos, caso omiso a esta prohibición. Sin embargo, se hizo así. Por lo tanto, la presidencia del señor Hernández es totalmente inconstitucional porque no le hemos autorizado. Pero como bien usted dice, hay una situación de hecho ejerciendo. ¿Qué se busca por parte del Poder Ejecutivo? Mandando
digamos, un proyecto de ley para reglamentar la reelección presidencial, pues darse legitimidad, la legitimidad que no tiene. Y eso es importante que lo entendamos. El presidente Hernández entiende que él está en una situación de facto ejerciendo la presidencia de la República. Y al pretender y querer sorprender al Congreso Nacional y pretender sorprender a toda la sociedad hondureña, reglamentar algo que no existe, algo que no hemos autorizado, es blanquear, digamos, es hacer legal lo inconstitucional, ni siquiera ilegal, porque ilegal solo puede ser la ley, pero en este caso la prohibición no es legal, la prohibición tiene un rango superior, la prohibición es inconstitucional. Por lo tanto, yo esperaría que ese proyecto que se ha turnado a la Comisión Constitucional en el Congreso Nacional ni siquiera le dé entrada, porque no puede aceptar un proyecto de ley que obviamente está prohibido en la Constitución de la República. Y por el otro lado, tampoco van a reunir, creo yo, la mayoría, acuérdese que es una reforma constitucional, tampoco van a reunir la cantidad de diputados necesarios para que pase. Lo que aquí llama la atención es la doble moral. Vea usted la colita y usted lo señalaba. La reelección por una sola vez como en los Estados Unidos. Sí. Pero vea por el otro lado, la decisión de la Corte Suprema de Justicia en este momento de la Sala Constitucional, al declarar a la UFESIP inconstitucional, casi dice que no se metan, digamos, otros estados, que no se metan organismos internacionales a querer manosear cuestiones de Estado en Honduras. Entonces, por un lado, presentamos un proyecto de ley aludiendo a los Estados Unidos como la panacea o como la meca de la constitucionalidad. Y por el otro lado, la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia diciéndole a los gobiernos extranjeros, inclusive a los Estados Unidos, que ha sido el principal promotor de la MAS y de la OFECIC, que no se metan en asuntos internos de Honduras. Ahora, si usted dice eso no lo puede hacer el Congreso, porque no existe la reelección en nuestro país, pero en Honduras todo lo imposible es posible. En materia política, en Honduras, para una maniobra, para lo que sea, todo es posible. Lo sabemos. Aquí pasó ese tema de la reelección. ¿Qué pasaría si el Congreso reglamenta mediante un decreto, qué diríamos? Un decreto que diga se reconoce la reelección y que eso solo va a ser por una segunda vez nada más, lo que sea. ¿Sería inconstitucional o constitucional? Digo, ante la carencia de una sala constitucional, porque lo que tenemos ahí es cualquier cosa menos constitucional, porque no vemos un celo así muy grande para la Constitución. ¿Qué sería? Efectivamente, vamos a pensar que reúnen, porque además de pasar, esto debe ser no por simple mayoría. Al ser una reforma constitucional, necesitan una mayoría calificada, como la elección del fiscal. Sí. Difícilmente van a conseguir una mayoría calificada. Como 60, ¿cuánto sí, tiene? Pero 60. No necesitan, necesitan los votos de la facción de... La facción liberal. La facción cachureca del Partido Liberal. Sí, y los votos de este partido del general. Del general Romeo Vázquez. Exacto. No que él públicamente ha dicho que ha estado en contra de la reelección presidencial. Entonces tendrá que mostrar este partido coherencia en este momento a reglamentar algo que él, por lo menos como líder de partido, ha sostenido que es inconstitucional. No miro complicado esos votos, le voy a ser honesto. Vamos a pensar qué pasa esa cantidad. Debe ser aprobado en 2 legislaturas, debe ser aprobada en esta primera legislatura y en la del año siguiente. Imagínense el escenario que sea aprobado por las 2 legislaturas. Sigue siendo ese reglamento inconstitucional porque reglamenta una figura jurídica que se llama reelección, que no está señalada en la Constitución de la República y que además la única entidad facultada para reglamentar la Constitución primeramente tendría que aprobarse. Y esa aprobación solo pasa por quien la prohibió. ¿Y quién la prohibió? Una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces tiene que darse por el soberano, es el único que puede aprobar una reelección. De aprobarse ese reglamento, sería un reglamento totalmente inconstitucional. Miren qué pena lo de nuestro país. Van a haber abogados constitucionalistas, otros que no lo son, pero en esto de la Constitución se contradicen totalmente, se contradicen.
Primero, aquí no se trata de personalizar, decir, don Juan Orlando, lo que pasa es que él lo hizo. El beneficiado en este momento es él. O sea, los que lo hicieron en este momento fueron ellos. En el pasado se le adjudicó al expresidente Zelaya quererlo hacer. Bueno, pero en este caso se concretó. No se trata de la persona, se trata del hecho, de la Constitución. Tenemos que ser celosos de nuestra ley, de nuestra Constitución, vivir en un marco jurídico legal. Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho, de eso se trata. Entonces, yo no me explico cómo vienen a jugar el actual presidente a un video que hasta se enojaron que se sacara por ahí, donde él hablaba y denunciaba al expresidente Zelaya, decía que tenía así, que denunciaba las intenciones de perpetuarse en el poder, que era ilegal, decía. Sí. Exactamente lo que él hizo. Exactamente lo que él hizo. Te digo, cómo los abogados de nuestro país se pueden enredar. No se trata de simpatía, se trata de la ley. Pero lo más lamentable es una sala de lo constitucional. Sí, es grave. Y además, mire, tan ilegal, tan inconstitucional era que el presidente Y perdóneme, una fiscalía de la Constitución que no sé para qué existe una fiscalía de la Constitución. Totalmente de acuerdo. Tan inconstitucional era que el presidente Zelaya en el año 2009 siguiera en el poder después de que el mandato era para 4 años, como inconstitucional es que el presidente Hernández esté ejerciendo la presidencia de la República. Pero como inconstitucional ha sido que lo haya aprobado y que se lo haya permitido la Corte Suprema de Justicia, que la Sala Constitucional. Mire, yo puedo entender las pretensiones de los poderes ejecutivos, y esa es una tendencia en América Latina, usted lo ve, pero precisamente cuál es el rol que tiene el Poder Judicial de la Nación, cuál es el rol que tiene la Sala, es que no es cualquier sala, existe la Sala de lo Penal, existe la sala de lo civil, existe la sala de lo laboral y administrativo, pero uno esperaría que la sala constitucional es la sala más importante de la Corte Suprema de Justicia, donde está o debería llegar lo más conspicuo del foro hondureño, las mujeres y hombres más sabios y expertos en constitucionalidad del país y celoso. ¿Qué representa la Constitución en un país, en un Estado de Derecho? Representa el pacto que hicimos los gobernantes con los gobernados. ¿Y dónde se establece ese pacto? En la Constitución de la República. ¿Y qué dijimos? Nosotros que cedimos parte de nuestra libertad, dijimos, no le autorizamos a ningún presidente de la República que haya ejercido la presidencia de la República que vuelva a ejercerla en un segundo mandato. Y que haya sido, ¿a quién le dijimos que iba a vigilar ese contrato? A la Sala Constitucional. Eran nuestros guardianes. Y resulta que nuestros guardianes abrieron la puerta de la casa y dejaron que nos robaran a nosotros mismos. Vea la gravedad que cometió la Sala Constitucional. No es la primera vez. Sigue cometiendo estos yerros. Ese es el punto. La Sala de lo Constitucional vuelve a hacer noticia con el tema de la Maxi. Y lo peor que no deja lugar a dudas lo que iba a pasar. Iban a declarar inconstitucional, todo el mundo lo sabe en el país, todo el mundo lo intuye. Un tuit de la Embajada de los Estados Unidos frena eso. Lo frena y deja al descubierto una situación tan vergonzosa, dar a conocer un fallo y tardarse horas y horas para conocerlos, considerando que es lo primero que usted conoce. Lo primero que usted conoce es los considerandos y, por tanto, tal cosa. Por tanto, la resolución de tal cosa. Aquí se conoció a regañadientes, bueno, démosle. Y después ver qué le metemos por ahí. Qué penoso. Bueno, eso es lo que pasa con nuestras leyes. Eso es lamentable. Digo, se trata del país. Vamos a este tema, tanto de la Maxi, y quiero que hablemos también del tema del fiscal. ¿Por dónde quiere que entremos? Para que liguemos. Todos los temas que están medio relacionados. El fiscal general. Hablemos del fiscal general de la República. Yo no sé si hay selección, si usted forma parte del colegio de abogados, sí, y el colegio de abogados forma parte de todo este proceso. Sí. En Honduras sabemos todos que aquí es negociación. Sí. Aquí se negocia. Sí. Y que se revientan a la gente que no está aquí, cada quien quiere tener un fiscal. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Mire, hay que entender y hay que explicarle a los compañeros, a las compañeras, a los amigos, a las amigas, a los ciudadanos y las ciudadanas que nos están escuchando en este momento,
¿qué representa el fiscal general de la República en un Estado de Derecho? ¿Qué representa para nosotros el fiscal general? Dice la Constitución de la República que el fiscal general representa los intereses de la sociedad hondureña. Lo primero que hay que entender es a quién representa el fiscal. Nos representa a todos, a la sociedad. No representa al presidente de la República, no representa al Congreso Nacional, no representa al Poder Judicial, ni siquiera representa al Estado de Honduras. ¿Sabe quién representa al Estado de Honduras? El Procurador General de la República. El procurador que en nuestro país está en el juego político, y ya vamos a ver, promocionado por el oficialismo. Y ya vamos a ver por qué un Procurador General de la República, después de representar al Estado, al presidente de la República, no debería de representarnos a nosotros como sociedad que representa al fiscal. Pero esa es una consideración que vamos a hacer más adelante. Entonces, el fiscal representa los intereses de la sociedad hondureña y representa los intereses de la sociedad hondureña, sobre todo en materia penal. O debería de representar los intereses. Teóricamente así lo dice la Constitución. Debería representar. ¿Qué significa? Que el fiscal general va a mandar a la cárcel a todos los malos, a todos los que violan la Constitución de la República. Vea lo que estoy diciendo. Que el fiscal general de la República debería mandar a la cárcel, o por lo menos presentar la acusación en los tribunales de justicia y tener los medios de prueba correspondientes para mandar a la cárcel a los que violan la Constitución de la República. Y de la Constitución de la República, todas las leyes hacia abajo en materia penal o materias afines. Vean la importancia del fiscal general. Va a representarnos a nosotros como sociedad y mandar a la cárcel a todos los que delinquen. Eso es lo importante. El segundo punto es dónde se elige el fiscal general. ¿Quién lo elige? Por ejemplo, en los Estados Unidos, los fiscales de las ciudades lo eligen la población. Si es que el fiscal me representa a mí como sociedad, ¿quién debería elegir entonces al fiscal general de la República? Pues nosotros directamente. Aquí no cabe eso como en los Estados Unidos. Para elegir al fiscal, aquí no van a utilizar, hagámoslo como en Estados Unidos. La reelección sí como en los Estados Unidos, sí, pero el fiscal no como en los Estados Unidos, sino como en Honduras, sí, ¿verdad? Al estilo hondureño. El estilo hondureño. Miren qué interesante. ¿Dónde vamos a elegir al fiscal general del Estado? Pues en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, donde se elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aquí está la trampa. Resulta que quien va a juzgar a los malos en Honduras, fíjense, quien va a juzgar a los malos en Honduras es el mismo Poder General que elige a quien los debe acusar. Aquí está la trampa, porque resulta que si yo, diputado al Congreso Nacional, cometo un delito, yo previamente he elegido a quien me va a juzgar y a quien me va a acusar. Bajo esa perspectiva, entonces, el poder del Estado, que tiene mucho más poder en este momento en Honduras, es el Congreso Nacional. Pareciera que si yo, diputado al Congreso Nacional, cometo un delito, pues tengo asegurado quién me va a juzgar por un lado y tengo asegurado quién me va a acusar por el otro lado. No olvidemos que al final el Congreso Nacional es un órgano político. Así es. Y que sus decisiones, al ser políticos, ¿cómo van a ser? Políticas. Políticas. No esperemos decisiones éticas, no esperemos decisiones jurídicas, no esperemos decisiones religiosas y morales. Las decisiones que tome el Congreso Nacional están cimentadas en decisiones políticas, porque es un órgano político. Ahora, usted dice algo correcto. El Congreso elige. Pero hasta el momento los congresos en Honduras han estado manejados por el presidente. Aunque tenemos 3 poderes en el Estado, aquí alguien me pregunta por qué los jueces los elige el presidente, por qué el presidente no manda a los jueces. Porque somos una sociedad, yo lo digo acá con un término nada elegante, somos arrastrados, temerosos. En Honduras el arrastre y el temor, aquí somos un Estado casi paternal. Entonces, al presidente se le tiene miedo, aunque existen 3 poderes, el presidente de la Corte debería ser una persona totalmente independiente, sin temor y sin estar supeditado al Poder Ejecutivo, más que lo que manda la Constitución de la República y el Congreso de la República con su independencia. 3 poderes complementarios pero independientes. No es así en Honduras.
El presidente ha manejado los tres poderes. Entonces, el asunto es que así debe ser. Al Congreso le cae. Pero quien ha decidido ha sido el Poder Ejecutivo. El presidente personalmente. ¿Y eso por qué ha pasado? Por el sistema de elección que tenemos. Que en noviembre pasado fuimos a elecciones a la misma vez de Poder Ejecutivo y de Poder Legislativo. Vea usted, en los Estados Unidos, muchas veces a la clase política hondureña le gusta hacer referencia a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Pues nos parecemos tanto, somos tan gemelos con los Estados Unidos. Pues en los Estados Unidos, las elecciones legislativas, las elecciones senatoriales, no siempre coinciden con las elecciones presidenciales. ¿Qué pasa aquí al nosotros tener solamente un torneo electoral para elegir presidentes, diputados y alcaldes? Que normalmente la figura presidencial, digamos, acarrea a la figura legislativa y a la figura de alcalde. Es decir, que yo soy diputado y le debo esta diputación casi porque se eligió al presidente. ¿El gran elector quién es? El presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo. Si aquí tuviéramos, digamos, una división para ir no en la misma fecha entre diputados al Congreso Nacional y Presidencia de la República, aquí le estoy seguro que hubiesen sorpresas. Si en este momento, imagínense que un año después que hubieron las elecciones presidenciales, si en este momento fuéramos a elección legislativa, solo a elegir diputados al Congreso, yo le aseguro que los resultados no fueran totalmente mayoritarios para el Partido Nacional, por ejemplo. Mire qué interesante lo que usted dice. ¿Y cuál es la reflexión que hacen los grupos que tienen muchos intereses? Eso sería ingobernabilidad. Eso se lo venden. O sea, en Honduras le han vendido que para que exista gobernabilidad, el presidente debe de controlar todo. Entonces es válido. Entonces, una independencia la miran como ingobernabilidad y le meten unas campañas de miedo, de brujería, yo no sé de qué. Ese es el miedo que venden en Honduras. Pero fíjese que la Constitución ya establece, digamos, la separación de poderes del Estado. Más bien esa separación de poderes del Estado nos lleva a una independencia. Y esa independencia nos obligaría a elegir a mejores candidatos, a candidatos con mayor cualificación. ¿Qué implicaría? Porque la gente que le apuesta al poder, como le llamaba usted y le llamo yo también, la oligarquía, es mucho más fácil negociar con una sola persona que negociar con dos o tres. Sí. Es decir, eso es mucho más fácil. Pero vea usted, y vamos nosotros a remitirnos a los Estados Unidos, a veces se tiene un presidente de un partido y tenemos un Congreso que no precisamente lo domina la mayoría del partido al que pertenece el presidente. O si tenemos un Congreso, el Senado no representa los intereses del presidente de la República. Y usted ve cómo el Poder Judicial en los Estados Unidos es un poder totalmente independiente, que no responde ni a los intereses del Congreso, pese a que ha sido electo, pero al ser electo de por vida, entonces ya no le deben ningún favor al Congreso Nacional. Yo creo que hoy la gente le presta más atención casi por inercia, no porque mucha gente lea o le interese. Es por el temor al presidente Trump, y como en Honduras y en muchas partes la gente tiene familia en Estados Unidos, le presta mucha atención al presidente Donald Trump. Y todos se han dado cuenta de que no es el capricho del que prevalece. Y vea usted cómo... Se tiene que enfrentar y le votan las cuestiones porque allá no le tienen ese miedo. Y vea cómo un juez de un pueblito, de un condado... Le puede detener una decisión sí. presidencial. Y si no se la detiene, es diferida al Congreso Nacional, que también lo puede detener. ¿Y por qué no hacemos eso aquí en Honduras como en Estados Unidos? Aquí no decimos eso, hagámoslo como Estados Unidos, donde un juez de provincia, de pueblo, puede decir lo que hace el presidente es incorrecto y parar una decisión. Pero es que no hay reformas electorales. Aquí no vamos a invocar jamás eso, ¿no? ¿Dónde se hacen las reformas electorales? En el Congreso Nacional. Sí. Eso es un tema tabú. Eso es lo primero que debía hacerse aquí para un poco ir democratizando, digamos, la escogencia de las personas que van a decidir en el país. Hacer reformas electorales. Una reforma electoral puede ir en el sentido de que las elecciones legislativas sean separadas de las elecciones presidenciales. Otra reforma electoral debería de ser que ya no elegamos a los congresistas por departamento, sino por distritos. Primero habría que definir si el tribunal
le van a quitar el apodo de Supremo, porque hasta el momento eso de Supremo, no es Supremo, es un apodo. es un apodo, Es un totalmente apodo de porque acuerdo. no es esto. Pero terminemos lo del fiscal, terminemos un poquito lo del fiscal. Usted dice, y la gente lo ha escuchado, el fiscal se supone nos representa a nosotros, al pueblo. Creo que el mejor ejemplo en alguna película alguien ha visto, que el fiscal es el abogado del pueblo, prácticamente. En Honduras es el fiscal, el fiscal es el abogado del poder, de los que tienen el poder. Y hoy se lo están peleando y están viendo quién lo pone, porque el fiscal en Honduras es un escudo protector de los que están en el poder. Esa es la realidad. Disculpe, en la realidad eso es lo que pasa en Honduras. Y cuando uno es profesor de Derecho Constitucional, nos cuesta enseñar lo que dice la teoría, lo que dice la Constitución de la República. Con la ley, realidad, con la realidad. Son dos cuestiones totalmente distintas. Y usted lo acaba de decir. ¿A quién representan o a quién han representado los últimos fiscales? No solamente los últimos fiscales del país para tratar de ser objetivos. A la clase política y al poder de facto del país, a los grupos pudientes de este país. Mire, los tribunales y los fiscales acusan, digamos, a los delincuentitos de cuarta o quinta categoría. Tenemos aproximadamente 19,000 privados de libertad, 19,000 privados de libertad en Honduras. Dígame, los estudios sociológicos, antropológicos señalan que el 97% de los 19,000 privados de libertad que tenemos pertenecen a la clase más pobre de Honduras. La pregunta es, ¿solo los pobres delinquen en Honduras? Tenemos un fiscal que es experto en mandar a los pobres a las cárceles del país. O sea que cuando hablamos de corrupción en Honduras, un país corrupto, estamos hablando de que los pobres son corruptos, que son los que están presos. Esos son los que están presos. Y le digo, el dato es 19,000 privados de libertad y el 97% pertenece a la clase más pobre del país. Por actos delictivos, de delincuencia común. De delincuencia común. Dígame, ¿qué expresidente en Honduras tenemos tras las rejas por corrupción? Nicaragua tiene y ha mandado expresidentes a la cárcel. El Salvador lo ha hecho, Guatemala lo ha hecho, Costa Rica lo ha hecho y Panamá está pidiendo en extradición al más reciente presidente. Honduras ni siquiera ha mandado a ninguno. Es decir, tenemos a la clase política y a los expresidentes más honestos de Centroamérica. Ahora, ¿cómo mira usted el panorama? Van quedando los nombres afines. ¿Qué papel juega, abogado Ramón Barrios? ¿Qué papel está jugando esta Junta de Selección? Y le pregunto, y es complicado porque usted forma parte del Colegio de Abogados, que es parte de este proceso, ¿pero qué papel están jugando? Finalmente le van a dejar al Congreso los nombres que han definido unos poderosos, está alguien ordenando, eliminen a este porque este no, y se están quedando los nombres que le convengan al poder. Muy bien, excelente pregunta. Primero habrá que mencionar que de manera particular no han llegado a postularse personas que deberían de postularse. Usted y yo y muchos del pueblo hondureño conocemos a abogados y abogadas totalmente calificadas para ser fiscal general que no se han postulado. Y no se han postulado precisamente porque no creen en el Estado de Derecho en Honduras, porque no creen en la Junta de Selección, porque nos dicen que no van a legitimar algo que ya está totalmente decidido por la clase poderosa a quién va a ser el fiscal general. Efectivamente, yo soy fiscal del Colegio de Abogados de Honduras y nosotros le hemos delegado la representatividad que le toca al Colegio de Abogados en la Junta seleccionada a una mujer, a una presidenta, a la abogada Ani Ochoa, que está formando parte de la Junta de Selección. Precisamente hoy hemos tenido una sesión, hoy le hemos pedido que nos informe y que nos rinda cuenta a la Junta Directiva de cómo y cuál es su participación en la Junta de Selección. Y le preguntábamos, yo le pregunté puntualmente qué había pasado, por ejemplo, y lo platicábamos con la abogada Doris Imelda Madrid, por ejemplo, por qué había sido descalificada. Y ella nos decía por qué, y lo voy a decir tajantemente aquí, porque las audiencias fueron públicas. Por lo tanto, los conocimientos y las decisiones que se han tomado han sido públicas, porque la abogada no hizo la cantidad mínima requerida para pasar a la siguiente etapa. Se pasaba a la siguiente etapa con el 70% y la abogada no hizo ese requerimiento mínimo.
hay que aclarar que aunque las audiencias son públicas y aunque una persona le hagan 10 preguntas, como fueron las audiencias públicas, y conteste 10 preguntas, no significa que las 10 preguntas están contestadas correctamente. Yo he seguido, digamos, las audiencias públicas y he tenido pena que muchos candidatos tienen un desconocimiento de la Constitución de la República y tienen un desconocimiento de la materia penal. Abogado, con todo respeto, le voy a decir, la representante de ustedes, la presidenta del Colegio de Abogados, lo hago con todo respeto, Sí, pero sí. como periodista lo pregunto Pregunte. sin ningún temor. Claro. ¿Ella es ingenua o realmente las cosas son así? Fíjese que casualmente el viernes me encontré con mucho de lo que uno habla aquí, cuánta gente no le pasa información, y me encontré con unos diputados y me quedé platicando un momentito con ellos en un lugar, me quedé platicando y me decían, porque yo estaba convencido que doña Doris Imelda, que es la señora Estela Cardona, el señor Alvarenga son candidatos del Partido Nacional, yo he estado claro en eso, y me decían, lo que ya días me venían mencionando, que a doña Doris Imelda, la abogada Doris Imelda, no la querían en el Poder Ejecutivo, no la querían. Por el contrario, era el Congreso el que le impulsaba. Y me decían, a Doris Imelda se la van a sacar a como dé lugar. Me sorprendió que más tardaron en decírmelo que en la tarde estaba la noticia que estaba por fuera. Y dije, entonces es cierto, aquí es en política. Entonces, ¿verdaderamente fue la calificación o fue porque no la querían en el Poder Ejecutivo? ¿Qué habrá pasado? Bueno, yo le puedo hablar de lo que entre otras personas que salieron. Claro, por supuesto. Yo le puedo hablar del informe que nos ha dado nuestra representante, que ella no pasó por parte de ella, porque ella da una calificación, y nosotros a quien le preguntamos y rinde cuenta es nuestra representante. La abogada Ani Ochoa, presidenta del Colegio de Abogados de Honduras, lo que nos ha informado que en el caso de la abogada Doris Imelda Madrid, que es miembro del Colegio de Abogados, por eso también nosotros rendimos cuenta, porque nosotros tenemos que defender a nuestros asociados también. Y puntualmente nos ha dicho que la abogada, en el caso de ella, no hizo la puntuación requerida mínima para salir a la siguiente etapa. No sabemos cuáles son las consideraciones. En el caso de la abogada Ani, no le dio el 70% por la calidad de las respuestas. Ahora, la otra pregunta, porque tengo que aprovechar, tengo que aprovecharlo al máximo. El señor Alvarenga, si es procurador general del Estado, es procurador del Estado y hace días por todos los programas habidos y por haber y todas las entrevistas y lo que se comenta en los cafés, que usted sabe perfectamente, se comenta el señor Alvarenga está siendo promovido por el Poder Ejecutivo y es el procurador del Estado. Y es el que miran con muchas posibilidades, igual que la señora Estela Cardona. ¿Por qué participa él? ¿Es legal o no es legal? Muy bien, le doy, porque es cierto, también en la sociedad se habla de esto. Mire, hay la ley del Ministerio Público, hay un artículo, a partir del artículo 15, 16 de la ley del Ministerio Público, establece quiénes no pueden ser candidatos a fiscal general de la República. Y hay uno de los incisos que establece que no puede ser candidato, no dice el procurador general de la República, sino que dice puntualmente que no puede ser candidato los parientes por afinidad y consanguinidad dentro del cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad del procurador general de la República. Pero no le pone una prohibición al procurador en sí, sino a los familiares. Sino, la ley lo que dice es que no puede ser candidato los familiares del procurador general, pero no le impide al propio procurador ser candidato. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es malo, pero la ley es la ley. Lo que debieron haber cambiado es decirle al procurador, debió haber quedado taxativamente que el procurador no podía ser candidato a fiscal general, pero aquí la prohibición es para los familiares. Aquí es donde dicen que en derecho lo que la ley no prohíbe lo permite. Un profesional del derecho una vez me dijo, eso no es correcto, eso es para efectos de movidas, me dice. Eso es que lo que la ley no lo prohíbe lo permite, eso es un efecto para negociaciones oscuras. Ahora, si nos vamos, si hay esa ventanita que le legaliza, está el otro aspecto moral. Si usted tiene una chamba, si usted está bien en el Estado, ¿para qué anda buscando otra? Claro. O sea, da una mala impresión. No, y mire, tan fácil era que nos diera una buena impresión. Sobre todo con la imagen de que está siendo promovido. No, y además nos hubiera dado, ¿sabe qué? Si hubiese sido procurador, pongo la renuncia. Y pongo la renuncia y digo, como me voy a postular para fiscal general del Estado,
quiero romper cualquier lazo con el presidente de la República, porque eventualmente, yo como fiscal, eventualmente puedo acusarlo por un acto ilícito, pero el procurador sigue tomado de la chamba de procurador y además quiero agarrarme de la chambita de fiscal, pero no suelto uno por si no me sale la otra. Eso es falta de uno de los requisitos que se llama idoneidad. Es excelente lo que usted acaba de decir. O sea, seguro de sí mismo y de lo que quiere, hubiese dicho, interpongo mi renuncia porque voy a someterme al proceso. Si quedo, bienvenido. O sea, si no, pues me quedaré y después y me la jugué. A jugar y ni modo, a trabajar. Y demostré mi independencia. Sí, a mi ejercicio profesional, a poner una pulpería si no salgo. Exacto. Pero eso era lo más correcto. Eso se llama idoneidad, que es uno de los requisitos. Ser idóneo. Entonces por ahí está eliminado. Claro, ahí tendríamos que decirle entonces a la Junta que hay un requisito que se llama idoneidad y que nosotros, la sociedad, esperamos que un candidato que evidentemente goza de la simpatía y de la confianza del presidente de la República, vea que no lo estamos descalificando por su persona. Sí, estamos hablando del hecho en materia de... Y además estamos calificando al funcionario, que eso es lo que podemos nosotros objetar al funcionario. Me parece correcto lo que está señalando. Bueno, no estamos hablando de la persona. De la persona. Mire, el abogado Alvarenga nos merece todo el respeto. Sí. Yo personalmente lo conozco, un miembro prominente del Colegio de Abogados de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula, lo hemos conocido también, pero estamos aquí evaluando la idoneidad, que es uno de los requisitos para ser funcionario. La actuación profesional, que en todo momento debe de prevalecer, y a él le toca porque él es, o sea, para mí moralmente no debería ser, sobre todo cuando, repito, por todas partes, si solo el que no habla en esto, le llega información, o yo salgo de dialogar con usted, cuando me voy me pueden contar a cualquier persona y hablamos de esto y todo el mundo le da elementos que le ayudan a uno. Y además que es válido, si es que nos representa a todos nosotros, es válido que nosotros, la sociedad, cuestionemos a los candidatos a la Fiscalía General del Estado. ¿Hasta dónde este proceso podemos creer que es limpio, que nada ha sido limpio en Honduras, por lo menos en esta materia? Y le digo hasta dónde porque, fíjese bien, todos sabemos en Honduras que para elegir fiscal y fiscal adjunto se lo reparten. El fiscal es del partido que esté en el poder y el adjunto del segundo partido con el que puedan negociar. Históricamente ha sido liberal y nacional. Entonces ahora está claro que el fiscal tiene que ser alguien al fin al gobierno y el adjunto, se dice, sería del Partido Liberal, que podríamos decir que por mayoría podría ser de la Alianza, podría ser de Libre, pero no es así, porque con quien negocia es con el Partido Liberal, y hay una parte en el Partido Liberal, que es la que maneja la bancada, que es afín al gobierno. Es obvio que el fiscal adjunto será el liberal que ya está propuesto ahí. ¿Así es? Mire, entonces es negociación, no es elección. Totalmente de acuerdo. Mire, nosotros empezamos diciendo que quien va a elegir el fiscal general es el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional no toma decisiones éticas, ni decisiones morales, ni decisiones religiosas. Toma decisiones políticas. Y parte de la política es la negociación, sobre todo en un Congreso como en el de Honduras. Vamos a ver, ¿quién tiene el poder de mayoría en el Congreso Nacional? Los diputados al Partido Nacional. Aquí me dicen del artículo 20, en el caso del procurador. Sí, es el mismo, pero lo que dice no es que no pueda ser candidato el Procurador General de la República, sino que la prohibición va dirigida a algún familiares del Procurador General. No puede ser candidato, dice el artículo, los familiares del Procurador. La prohibición no es para el Procurador. Sí, ¿lo omitieron a propósito o qué? Pensando en el futuro? Quien hace la ley hace la trampa, decimos los abogados, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a elegir al fiscal general del Estado? El Congreso Nacional. El Congreso Nacional está dominado por mayoría del Partido Nacional. Acuérdese que se necesita para ser fiscal general una mayoría calificada. Aquí hemos hecho análisis en este programa que la mayoría calificada se hace con los diputados del Partido Nacional más los diputados del partido del general Romeo Vázquez Velázquez y con una cantidad de diputados que tiene el diputado el ingeniero Elvin Santos. Con eso tenemos mayoría calificada. El ingeniero Elvin Santos, que maneja esa bancada, que no reconoce el central ejecutivo, y un hombre que trabaja ligado a don Elvin Santos está aspirando en este momento. Es un amigo, le tengo un gran aprecio al abogado Juan Carlos Barrientos. Estoy hablando en materia noticiosa y esa es la realidad. Él es el propuesto. Yo lo veo ya como fiscal adjunto. Mire, a mí hay unos artículos allí que pueden aplicárselo
Primero, por, digamos, un ligue que tiene él. La suplente, la diputada suplente del ingeniero Elvin Santos es la esposa del abogado Barrientos. Oh. La diputada suplente del ingeniero Elvin Santos es la esposa del doctor Barrientos. Y por el otro lado, hay unas denuncias que se han presentado, y lo digo así porque esto fue parte de lo que nos informó nuestra representante en la comisión, unas denuncias en donde se establece que el doctor Barrientos es apoderado legal de las empresas o de algunas empresas o de algunos contratos del ingeniero Elvin Santos. Todas estas denuncias, ¿se acuerda que hubo un espacio para que denunciaran a los candidatos? Pues el próximo viernes les van a hacer audiencia de descargo al doctor Barrientos y a otros denunciados sobre estas denuncias. O sea que no dude usted que el próximo viernes hay otra, digamos, otros descalificados y el doctor Barrientos está ya con estas dos denuncias que yo le he establecido. Que conste, es una persona muy calificada, no, un hombre muy estudioso de la ley. Pero no esos vamos, nexos políticos y todo eso comercial es que la calificación jurídica no la vamos a poner en duda, pero esos nexos políticos están dentro de las inhabilidades que dice la ley. Me quedan 5 minutos y obviamente no nos vamos a quedar sin hablar de la Maxi. Hubo una jugada oscura, realmente la Maxi está mutilada en nuestro país. La intención era eliminarla, seamos honestos. Yo no sé si usted lo comparte, tampoco le estoy poniendo palabras mías. Yo estoy convencido que la Sala de lo Constitucional, muy dudosa en sus decisiones, se puso a temblar con un tuit de la Embajada de los Estados Unidos y tuvo que dar marcha atrás, pero después buscó una salida. Dígame, ¿cuál es el futuro de la Maxi? ¿Cómo la mira usted realmente? Mire, a mí lo que me da pena, digamos, es que una Corte Suprema de Justicia, que una Sala Constitucional, que digamos están abogados y abogadas totalmente competentes, hayan dictado una sentencia tan mal redactada y técnicamente mal establecida. Por un lado, nos dan una resolución por partes, cuando debieron entregarnos la resolución y la sentencia completa. Pero no. Frente a los rumores, porque ya en la tarde y en la mañana estaban los rumores que iban a declarar la Sala Constitucional inconstitucional, acuérdese usted, ya todos estábamos en los rumores de que entonces viene un tuit de la embajada norteamericana y dice el total apoyo y la constitucionalidad de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Y había advertido de un retroceso. Y habían advertido de un retroceso y que iba a tener implicaciones políticas para la clase política que tomara decisiones contra eso. Misteriosamente, la Sala Constitucional no emite y no nos da a conocer al pueblo hondureño, como debería ser, una sentencia totalmente completa. Si no nos dan a conocer la resolución que nosotros celebramos y compartimos. Evitemos otro tuit, digámosle que... Sí, nos dan la parte final. Por lo tanto, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad es constitucional. Si la misión de apoyo entonces, y por eso lo celebramos, si la misión de apoyo, lo más alto, digamos, del tratado, del acuerdo que llegó el Poder Ejecutivo con la OEA es constitucional, quiere decir que todo lo que viene abajo, no hay que ser abogado ni ser constitucionalista para eso. Si el todo es constitucional, ¿qué estamos discutiendo? Las partes son igualmente constitucionales. Y se supone que de eso se tenía que haber pronunciado la Corte. Correcto. De si era constitucional o no, lo demás no tenía por qué estar hablando. Y voy más allá. Mire, el recurso se llama, ¿cómo se llama el recurso? El recurso se llama de inconstitucionalidad, no recurso de constitucionalidad. Entonces, lo que nos tenían que decir es que el tratado de la MAPSI no es inconstitucional, no que es constitucional. Por eso le decía yo de las fallas técnicas. Nos tenían que decir por qué es o no es inconstitucional. Pero nos dicen que es constitucional. Bueno, ahí hay una falla de orden técnico desde mi punto de vista con la resolución. Entonces, si el todo es constitucional, lo que venía, las partes, son totalmente constitucional.
Luego, al siguiente día, esto es tramposo, esto no es jugar bien por parte de la Sala Constitucional con el pueblo hondureño, que somos los que les pagamos su sueldo. Viene en los considerandos es la parte de la sentencia que nos dice cómo es que, digamos, en el ejercicio racional, estos magistrados llegaron a la decisión de que la MASI es constitucional. La explicación ¿Por de qué? por qué. Nos explican por qué. Y en la explicación nos dicen que una parte de la MASI, es decir, parte del acuerdo fue que se iba a establecer una fiscalía especial para estos casos de corrupción que se llama UFESIP, y que esa delegación, esa parte del tratado lo firmó el fiscal general del Estado. Y nos dicen que esa es inconstitucional porque le ha delegado responsabilidades a la UFESIP que le competen directamente al fiscal general del Estado, lo cual técnicamente es incorrecto, porque la UFESIP sigue presentando requerimientos fiscales y acusaciones en nombre del fiscal general del Estado. Tan es así que hoy ha hecho una aclaración el fiscal general del Estado diciendo que ellos y la UFESIP es totalmente constitucional. Recordemos que este lío de la Maxi, que quieren envolver a la gente que pasa desinformada, es que el problema de la Maxi fue haber mencionado a diputados, sencillamente, y que los diputados se sintieron lesionados y abandonados por el Poder Ejecutivo. Se consideraron entregados por el Poder Ejecutivo. Y decían, ¿y por qué allá no? ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué los únicos malos de la película somos nosotros los diputados? Y ahí se van en contra del fiscal y en contra de la Maxi. Y comienzan a vender ideas a algunas personas de decir que va a pasar lo de Guatemala, que es ingobernable. Entonces le comienzan a poner un montón de demonios. Demonios porque tocaron a los intocables. Si no los hubiera tocado a nadie, a los intocables, la Maxi, señora, hasta reconocimientos tendría en este momento. Mire, si la MASI y la UFESIC hubieran seguido, digamos, presentando requerimientos fiscales frente a ese 97% que tenemos en las cárceles, aquí no hubiese pasado absolutamente nada. Con los casos de corrupción en Honduras, que siempre lo digo, es en un ministerio, se ve el administrador, se ve el conserje, se ve el chofer del ministro, se va pero no se va la cabeza. Eso es lo que pasa. Entonces, mientras no toquen la cabeza, pero la Maxi y la UFESIC cometieron un error. Comenzaron a tocar arriba. Es decir, que estaban haciendo un buen trabajo. Hicieron un buen trabajo. Estaban respondiendo a las exigencias de un pueblo. Abogado, se nos terminó el tiempo y yo le quiero agradecer y esa deferencia que cuando está aquí, pues obviamente lo aprovechamos y cuando estemos en San Pedro, pues allá vamos a seguir dialogando nuevamente. Gracias, abogado, por acompañarnos. Me siento muy honrado de la invitación y bueno, agradecerles a ustedes por tocar este tema en nombre de todo el pueblo hondureño. Gracias. El abogado Ramón Barrios, fiscal del Colegio de Abogados, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad allá en el Valle de Sula. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.